No estaba en busca de gigantes cuando comencé mi investigación sobre las operaciones madereras siberianas. Mi enfoque era investigar las prácticas laborales en la Rusia presoviética, cuadrillas de trabajo, campamentos madereros, la extracción industrial que impulsó la expansión imperial. Era investigación histórica estándar, del tipo que organizas en tablas ordenadas de cuotas de producción y estadísticas laborales antes de avanzar. Entonces descubrí las fotografías. No bocetos, no dibujos folclóricos, no historias exageradas de cazadores intercambiando relatos junto a fogatas. Fotografías reales. Evidencia fotográfica real que abarca desde la década de 1880 hasta principios de 1900, mostrando cuadrillas de trabajo en los bosques siberianos con individuos de proporciones imposibles junto a madereros de tamaño regular. Su escala era tan dramática que parecía algún tipo de ilusión de perspectiva, excepto que estos no eran trucos. La profundidad de campo permanecía consistente en todas partes. Los patrones de nieve se alineaban perfectamente. Las sombras caían con precisión sobre cada figura. Estas imágenes provenían de una era anterior a la existencia de manipulación fotográfica sofisticada. Y fue entonces cuando las explicaciones oficiales comenzaron a desmoronarse. A medida que profundizaba, surgieron más fotografías. Negativos de placa de vidrio de archivos imperiales rusos. Álbumes e impresiones de expediciones francesas. Impresiones de gelatina de plata revelando hombres, principalmente hombres, aunque ocasionalmente mujeres. De pie, midiendo 9, 10, a veces 11 pies de altura contra el paisaje siberiano helado. Estas no eran curiosidades aisladas o anomalías médicas únicas preservadas para estudio científico. Aparecían grupos enteros, múltiples individuos capturados en el mismo encuadre, parte de la misma cuadrilla de trabajo, el mismo campamento maderero, a veces 3 o 4 gigantes, trabajando entre una cuadrilla de 20 hombres de tamaño normal. Los archivos estatales rusos contienen docenas de estas imágenes. La Biblioteca Nacional de Francia alberga una colección de expediciones científicas que los mencionan solo brevemente, trabajadores locales de estatura inusual, y luego avanzan sin ninguna investigación. Las compañías madereras suecas que operaban en la región mantenían registros meticulosos, incluyendo fotografías de sus cuadrillas de trabajo, y allí están nuevamente. Individuos que se alzan sobre sus colegas, agarrando las mismas herramientas, usando equipo de invierno idéntico, realizando el mismo trabajo. El patrón nunca varía. Documentar, catalogar, nunca investigar, nunca cuestionar por qué. ¿Por qué tantos estaban concentrados en operaciones madereras siberianas? ¿Por qué las fotografías se agrupan entre 1870 y 1910? Y luego se detienen súbitamente. ¿Por qué los diarios de expedición describen a estos individuos no como curiosidades, sino como trabajadores valiosos, más fuertes, más capaces, específicamente reclutados para el trabajo más pesado? Y aquí está lo que hace imposible el rechazo. Estos gigantes no están posando para espectáculo, están capturados en plena tarea. Las fotografías los revelan operando sierras, moviendo troncos, de pie en formaciones de trabajo junto a sus cuadrillas. Las imágenes no fueron creadas para mostrar anomalías. Estaban documentando operaciones madereras, y los gigantes simplemente estaban allí, lo suficientemente poco notables como para que los fotógrafos no sintieran necesidad de explicar su presencia. Una vez que lo reconoces, la evidencia se multiplica exponencialmente. Comencé a examinar el equipo maderero en sí. Las sierras de corte transversal para 2 hombres de las operaciones siberianas miden entre 12 y 16 pies de longitud, mucho más largas que las sierras comparables, usadas en la tala europea o americana durante la misma era. ¿La explicación histórica estándar? Diseñadas para madera siberiana excepcionalmente grande. Excepto que los árboles siberianos, aunque sustanciales, no son proporcionalmente más grandes que los bosques primarios de América del Norte o Escandinavia, que utilizaban sierras significativamente más pequeñas.
a menos que los hombres que las operaban no fueran de tamaño estándar. Los mangos de las sierras mismas revelan la verdad. El espaciado de agarre en estas herramientas antiguas, aún ubicadas en colecciones de museos y depósitos de chatarra rurales rusos, mide entre 40 y 50 pulgadas de separación. Un hombre de tamaño normal con brazos promedio no puede operar cómodamente una sierra con mangos espaciados a esa distancia. Tendrías que extender completamente ambos brazos, eliminando cualquier ventaja mecánica, haciendo la herramienta esencialmente inútil. Pero para alguien de 9 pies de altura con longitud de brazo proporcional, el espaciado se vuelve perfectamente ergonómico. Luego están los trineos. Trineos masivos de transporte de madera descubiertos abandonados en regiones remotas de Siberia, algunos aún medio enterrados en el permafrost. Estos no son trineos diseñados para mover madera procesada a los aserraderos. Estos son trineos de campo construidos para arrastrar troncos recién cortados desde sitios de corte hasta áreas de preparación. La construcción refleja trineos madereros estándar, excepto escalados casi al doble. Los arneses de tracción miden 7 pies desde el montaje del hombro hasta el punto de sujeción de la carga. La capacidad de carga estructural sugiere pesos que requieren una docena de caballos para mover, o varios hombres excepcionalmente fuertes. Los museos los exhiben como trineos ceremoniales o equipo de desfile a pesar de los obvios patrones de desgaste. A pesar del hecho de que se encuentran en regiones forestales de trabajo, a docenas de millas de cualquier asentamiento, lo suficientemente grande para hacer desfiles. La alternativa, que eran equipo funcional construido para operadores humanos de tamaño y fuerza inusuales, aparentemente no merece consideración. Pero no es solo el equipo, son los campamentos mismos. Los campamentos madereros abandonados a lo largo de la taiga siberiana contienen anomalías arquitectónicas que reflejan los patrones que he documentado en otros lugares. Entradas de barracas que miden 10 a 12 pies de altura. Plataformas para dormir construidas a 36 pulgadas del suelo, demasiado elevadas para que una persona normal se siente cómodamente en el borde y se acueste. Mesas de comedor con bancos posicionados a alturas que dejarían los pies de hombres de tamaño promedio colgando. No en un campamento, en docenas. Los registros contemporáneos de operaciones forestales rusas describen estos campamentos como estructuras temporales construidas rápidamente, reconstruidas estacionalmente, a medida que las operaciones madereras se reubicaban. Sin embargo, consistentemente presentan las mismas proporciones sobredimensionadas. ¿Por qué las cuadrillas que construían refugios temporales en brutales condiciones siberianas deliberadamente desperdiciarían madera y mano de obra, construyendo todo más grande de lo necesario, a menos que no fuera más grande de lo necesario para las personas que lo usaban? La evidencia fotográfica se vuelve imposible de ignorar cuando la examinas sistemáticamente. En imagen tras imagen, ves la misma configuración. Una cuadrilla de trabajo alineada para documentación, práctica estándar para operaciones madereras que rastrean su fuerza laboral. 10, 15, 20 hombres, y entre ellos, consistentemente, individuos que se alzan sobre sus colegas. No de pie sobre tocones, no posicionados en terreno irregular, de pie sobre la misma tierra compactada por nieve que todos los demás, sus cabezas elevándose 3, a veces 4 pies por encima de los hombres a su lado. La ropa es idéntica. Los mismos abrigos de invierno, los mismos sombreros de piel, las mismas botas pesadas. Estos no son dignatarios visitantes o supervisores con vestimenta diferente. Están vestidos para el mismo trabajo en las mismas condiciones. La única diferencia es la escala y sus manos. Puedes verlo claramente en las fotografías de mayor calidad. Manos sosteniendo mangos de hacha, agarrando marcos de sierra, descansando sobre los hombros de colegas más bajos. Manos proporcionales a sus cuerpos, lo que significa manos del tamaño de platos de cena. No hinchadas por enfermedad, no deformadas, simplemente escaladas. Todo en proporción, solo fundamentalmente más grande.
Lo que hace estas fotografías devastadoras para las explicaciones convencionales es su naturaleza mundana. Estos no son carteles de circo publicitando al hombre más alto de Rusia. Esta no es documentación médica de casos patológicos. Estas son fotografías del lugar de trabajo, listas de cuadrillas madereras, el equivalente visual de fichar en un reloj. Los gigantes simplemente están allí, parte de la cuadrilla, lo suficientemente poco notables como para que nadie se molestara en anotar su presencia en los pies de foto. Como si hombres de 9 pies de altura en cuadrillas madereras siberianas fueran completamente normales. Las expediciones francesas proporcionan la documentación más detallada, precisamente porque no estaban buscando gigantes. Estaban inspeccionando recursos siberianos y prácticas laborales con fines comerciales. Un informe de expedición de 1891 describe el encuentro con una operación maderera cerca del río Yenisei, que empleaba lo que llamaron trabajadores indígenas de extraordinario desarrollo físico. El relato es clínico, casi desdeñoso. Varios individuos de altura excepcional, estimados entre 2,7 y 3,2 metros, realizando trabajo de madera pesada con eficiencia superior a los trabajadores normales. El capataz indicó que tales trabajadores son comúnmente empleados en toda la región para tareas que requieren fuerza significativa. 3 metros, casi 10 pies de altura. El informe no sensacionaliza esto, no expresa sorpresa o incredulidad. Solo lo anota como un hecho observado y avanza para discutir la calidad de la madera y la logística de transporte. Como si encontrar múltiples madereros de 10 pies de altura fuera interesante pero no particularmente inusual. Las fotografías que acompañan esa expedición muestran exactamente lo que describe el informe. Individuos masivos entre cuadrillas de tamaño estándar, trabajando, poco notables. Entonces los registros se detienen. Después de aproximadamente 1912, estas fotografías desaparecen de los archivos rusos. No gradualmente, abruptamente. Los informes detallados de expedición cesan. Las listas de compañías madereras que previamente anotaban la composición de la cuadrilla dejan de mencionar trabajadores de estatura inusual. Los negativos de placa de vidrio que documentaban operaciones diarias repentinamente muestran solo hombres de tamaño normal. ¿Qué cambió? No las operaciones madereras. La extracción de madera siberiana continuó y se expandió. No la tecnología fotográfica. Las cámaras se volvieron más comunes y accesibles. No los trabajadores mismos. No hay evidencia de emigración masiva o colapso poblacional. Solo la documentación. El registro oficial simplemente deja de reconocer lo que había documentado previamente sin comentarios. Y cuando intentas rastrear qué sucedió, te topas con la misma pared en cada fuente archivística. La Revolución Rusa proporciona cobertura conveniente, registros destruidos, archivos quemados, memoria institucional interrumpida. Pero el patrón aparece antes de 1917. Las fotografías dejan de aparecer en registros de compañías francesas y suecas para 1913. Los estudios industriales alemanes de recursos siberianos, que anteriormente incluían documentación fotográfica de fuerzas laborales locales, repentinamente omiten tales imágenes después de 1911, como si alguien decidiera que estos trabajadores particulares ya no eran apropiados para documentar, como si su existencia se volviera inconveniente de reconocer. Sin embargo, las herramientas permanecen. La evidencia persiste de maneras que no pueden ser completamente borradas. A lo largo de la Rusia siberiana, los comerciantes de antigüedades y operaciones de chatarra rural todavía ocasionalmente descubren los implementos masivos. Hachas con mangos que miden 7 pies de largo, mazos divisores que pesan 80 libras, pértigas de gancho extendidas a longitudes que serían completamente inmanejables para hombres de tamaño normal, todas mostrando patrones de desgaste, todas herramientas funcionales, no piezas decorativas. Los historiadores locales las categorizan como propósito poco claro o posiblemente ceremonial. A pesar de encontrarlas en contextos que son claramente industriales,
enterradas en antiguos sitios madereros, recuperadas de cobertizos de equipo colapsados, desenterradas durante proyectos de construcción en regiones con historia documentada de extracción de madera. La explicación alternativa que estas eran herramientas cotidianas para trabajadores cuyo tamaño hacía tales implementos prácticos, permanece sin mencionar en la documentación oficial. Demasiadas preguntas, demasiada interrupción a las narrativas establecidas sobre quién trabajó en Siberia, quién construyó la infraestructura, quién logró las hazañas industriales que hemos acreditado a actores históricos estándar. Pero el patrón se extiende más allá de solo Siberia. Una vez que sabes buscarlo, encuentras evidencia fotográfica similar de operaciones madereras a través del lejano oriente ruso, a lo largo de las regiones montañosas de los Urales, incluso en el norte de Escandinavia, donde las operaciones suecas y noruegas se superponían con territorio ruso. Siempre la misma configuración. Cuadrillas de trabajo conteniendo individuos de tamaño extraordinario, realizando trabajo pesado, documentado sin fanfarria, y siempre deteniéndose alrededor del mismo periodo, esa ventana crucial entre 1910 y 1920, cuando algo cambió en lo que se consideraba aceptable registrar. La arquitectura cuenta la misma historia. La vivienda de trabajadores en asentamientos siberianos remotos de finales de 1800 presenta las mismas proporciones sobredimensionadas. Entradas construidas para habitantes de 8 a 10 pies de altura, alturas de techo que se acercan a los 12 pies en estructuras que supuestamente eran alojamientos temporales de trabajadores, no casas señoriales, no edificios administrativos. Vivienda simple de madera en ubicaciones donde el material excedente significaba trabajo excedente en condiciones brutales. ¿Por qué construir todo más grande de lo necesario, a menos que la necesidad misma fuera diferente de lo que hemos asumido? Lo que más me perturba no es la evidencia misma, es la negativa sistemática a examinarla. Cuando presentas estas fotografías a historiadores del trabajo ruso, reconocen que las imágenes son auténticas. Luego descartan la escala como distorsión de perspectiva, sin explicar cómo la perspectiva distorsiona consistentemente a través de cientos de imágenes de diferentes fotógrafos, diferentes cámaras, diferentes décadas. Cuando muestras las herramientas a curadores de museos, las catalogan como uso industrial poco claro, en lugar de reconocer la implicación obvia sobre el tamaño del operador. Cuando señalas las proporciones arquitectónicas, te dicen que reflejan tradiciones de construcción regionales, sin ninguna explicación de por qué tales tradiciones deliberadamente desperdiciarían recursos, haciendo todo demasiado grande. No es negación activa, es evitación pasiva. Preguntas que simplemente no se hacen porque hacerlas lleva a lugares a donde el establecimiento académico no está dispuesto a ir. Pero las preguntas permanecen. ¿Por qué individuos de tamaño extraordinario se concentraron en operaciones industriales siberianas durante un periodo histórico específico? ¿Por qué eran lo suficientemente valiosos para emplear a pesar de requerimientos presumiblemente mayores de comida y necesidades de equipo especializado? ¿Por qué su documentación cesa precisamente cuando la industrialización se acelera y la documentación de la fuerza laboral supuestamente se vuelve más sofisticada y completa? ¿Y qué les sucedió? No declive demográfico gradual, no emigración a otras regiones. No hay aparición correspondiente de tales individuos en otros lugares. No muerte por factores ambientales. Las condiciones siberianas eran duras para todos. Pero estos individuos eran aparentemente lo suficientemente robustos para trabajo pesado en condiciones extremas. Simplemente dejan de aparecer en el registro, dejan de ser fotografiados, dejan de ser mencionados, dejan de existir en la historia oficial, como si alguien decidiera que era mejor olvidarlos. Sigo regresando a una fotografía en particular. Está fechada en 1907, tomada cerca de Krasnoyarsk, durante un estudio maderero francés. La imagen muestra una cuadrilla de trabajo de 10 hombres, con una pila masiva de troncos recién cortados. 9 de los hombres son claramente de altura normal. Puedes medir esto comparándolos con una casa visible en el encuadre. Uno es gigante, no un hombre alto, gigante.
No está posicionado al frente ni destacado de ninguna manera. Simplemente está integrado en la cuadrilla, sosteniendo sin esfuerzo un tronco, usando el mismo equipo. Son colegas, compañeros de trabajo, solo personas haciendo un trabajo. Pero los hemos hecho imposibles al pretender que nunca existieron. Hemos convertido la realidad documentada en especulación prohibida. Hemos borrado a individuos que aparentemente eran lo suficientemente poco notables en su propio tiempo, como para que los fotógrafos no vieran necesidad de explicarlos. Y al hacerlo, hemos perdido algo importante. No solo conocimiento de quiénes eran, sino comprensión de lo que hemos olvidado. ¿Qué capacidades hemos perdido? ¿Qué conocimiento del potencial humano existía en la historia reciente que de alguna manera hemos decidido ignorar? Las herramientas masivas permanecen en depósitos de chatarra. Las estructuras sobredimensionadas todavía están en pie en ubicaciones remotas. Las fotografías persisten en archivos, esperando a que alguien pregunte por qué. ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué fueron olvidados? ¿Y qué más hemos borrado de la historia porque reconocerlo requeriría reescribir lo que creemos saber sobre el pasado reciente? Los bosques siberianos recuerdan, incluso si los libros de historia no lo hacen. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escribe en los comentarios de qué ciudad o país eres. Nos encantaría saber quién está viendo con nosotros. Comparte tus pensamientos, observaciones o preguntas. Cada comentario es importante. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún video nuevo. Juntos, estamos creando una comunidad de exploradores curiosos.